nombre es Fanny Chimborazo y antes de yo recibir el Espíritu Santo, desde muy niña yo comencé a sufrir. Tenía mucho odio hacia mis padres, estaba enferma y hasta que llegamos a la iglesia. Nosotros llegamos a la iglesia, fui curada porque estaba enferma. Y ahí mi familia fue comenzando a tener dinero, prosperaba, pero dentro de mí había un vacío porque yo iba a la iglesia porque mi mamá me obligaba, mi mamá me exigía para ir. Y así fueron pasando el tiempo. Yo me involucré con malas amistades, con bebidas. Tenía también pensamientos de suicidio. Mi madre, ella tomaba medicamentos por su salud y un día yo fui para el cuarto de mi madre y decidí quitarme la vida porque ya no aguantaba el dolor que existía en mi alma. Tenía mucha depresión, odiaba a mi hermano, odiaba a mi papá, odiaba a todo el mundo y yo les veía a ellos como culpables de todas las desgracias que yo tenía en mi vida. Prácticamente tenía todo en casa, pero no tenía el amor de mis padres. Ellos me querían, pero yo no sentía ese amor. Ahí yo comencé, ahí yo me di cuenta que yo en la iglesia tenía la solución, que yo tenía que conocer de Jesús, porque ese vacío, el quitarme la vida, la depresión era una causa, era un espíritu que me molestaba, porque yo cada día yo veía bultos, no podía dormir las noches, no tenía paz en sí, y por causa de no tener un compromiso con Dios, estar de apariencias en la iglesia, yo sufrí todo lo que sufrí. Yo pasé tantas cosas porque no me entregué a Dios, y cuando Dios me mostró eso, que yo tenía que hacer un verdadero compromiso, yo me bauticé en las aguas, yo comencé a buscar más de Dios y tuve mi encuentro con Dios. Cuando yo tuve mi encuentro con Dios, yo tuve esa sensación de estar bien, que ya todo estaba bien, pero no estaba bien porque yo aún no tenía el Espíritu Santo. Me vacié de todo lo que desagradaba a Dios, del odio que tenía yo. Y cuando yo me vacié de todo eso, yo tuve mi encuentro con Dios. En ese proceso de mi encuentro con Dios, ya estaba bien, yo me sentía bien, pero yo sabía que yo no tenía el Espíritu Santo. Y mientras yo no tenía el Espíritu Santo, yo no tenía esa certeza de mi salvación. Ahí yo comencé a buscar, comencé a hacer propósitos, y en la oportunidad se presentó el ayuno de Daniel. Y en esos 21 días yo comencé a leer más la Biblia, a meditar, comenzaba a hacer lo que agradaba a Dios, leyendo libros que la iglesia nos daba para nosotros leer. Ahí yo dije, mi Dios, ¿verdad? Yo tengo que tener el Espíritu Santo, no puedo perder la oportunidad. Ahí yo comencé hacia los propósitos. Ahí yo fui, me preparé porque estaba en el ayuno de Daniel y yo dejé de visitar las redes sociales, dejé el Facebook, el Instagram, yo me desconecté de todo eso, incluso yo en mi celular tenía, yo bloqueaba, yo desactivaba todas las redes sociales de noticias, de músicas, todos. Mi concentración era en tener el Espíritu Santo. Ahí yo comencé a meditar más en la palabra de Dios y ahí Dios me mostró aquel capítulo que está en Mateo, buscar primero el reino de los cielos y su justicia. Ahí Dios dije, yo debo tener el Espíritu Santo. Solo si yo tengo el Espíritu Santo, sé que tengo certeza que Dios es conmigo. Ahí yo comencé a buscar, me preparaba y todo ese proceso de los 21 días del ayuno de Daniel me ayudó. Cuando recibí el Espíritu Santo, toda mi vida cambió. En aquel momento que yo recibí el Espíritu Santo, fue como el primer día que yo nací, porque realmente nací de Dios realmente. Ahí todo para mí fue diferente, mi vida cambió, mi relación con mis padres, con mi hermana, fue total transformación. No fue un cambio, fue una transformación que el Espíritu Santo hizo en mi vida económica, en mis estudios, en mi vida sentimental, todo cambió. Aquella palabra se cumplió en mi vida porque yo prioricé el Espíritu Santo. Ahora yo no me quiero quitar la vida, al contrario, yo quiero ayudar a aquellas personas que están también pasando por lo que yo pasé. Quiero ayudar, ganar almas y tengo esa felicidad, esa certeza que Dios es conmigo. Es lo más valioso que puedo tener, antes que dinero, profesión, lo que pueda tener, lo más valioso es el Espíritu Santo.